Y si te dijera que la historia más famosa del Antiguo Testamento, esa que has escuchado 1000 veces desde niño, esa donde Moisés levanta su vara y las aguas se abren como cortinas gigantes, tiene un problema matemático imposible de resolver. Imagínate esto. Estás parado frente al Mar Rojo hoy, miras hacia el horizonte azul infinito y descubres que ese mar tiene 2250 metros de profundidad en su punto más hondo. Eso es como apilar 7 torres Eiffel, una encima de la otra, bajo el agua. Y ahora, la pregunta que ningún pastor te ha respondido con claridad. ¿Cómo es posible que Moisés dividiera semejante abismo con 2 millones de personas cruzando a pie seco, cuando solo para llenar ese espacio necesitarías agua suficiente para cubrir toda España con 3 metros de altura? La respuesta que estás a punto de descubrir no solo resolverá este misterio de 3000 años, sino que cambiará completamente la forma en que entiendes los milagros de Dios. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Retrocedamos 3200 años atrás. Egipto, la tierra de las pirámides y los faraones, está sumida en el caos más absoluto. 10 plagas devastadoras han destruido su economía, matado su ganado, oscurecido su sol. Y finalmente, en una noche de horror inimaginable, el ángel de la muerte se llevó a todos los primogénitos egipcios. El faraón, con el cadáver de su propio hijo, aún tibio en sus brazos, grita desesperado a Moisés: «¡Váyanse! ¡Tomen todo y salgan de mi tierra ahora mismo!». Y así, en medio de la noche, comienza el éxodo más grande de la historia antigua. 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, lo que significa aproximadamente 2 millones de personas moviéndose como un río humano interminable. Llevan sus hijos en brazos, sus ancianos en carretas, sus rebaños de ovejas y cabras, sus pertenencias envueltas en mantas. El polvo que levantan es tan denso que forma una nube visible a kilómetros de distancia. Pero Moisés sabe algo que ellos no saben todavía. El faraón va a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque acababa de liberar a toda su fuerza laboral esclava, la columna vertebral de la economía egipcia. Y tal como Moisés lo predijo, apenas 3 días después, el faraón despierta de su duelo. Mira los campos vacíos, las construcciones abandonadas, y la furia reemplaza al dolor en su corazón. 600 carros de guerra egipcios, los vehículos militares más avanzados de la época antigua, comienzan a perseguir a los israelitas. Cada carro lleva un conductor y un arquero, ruedas reforzadas con bronce, caballos entrenados para la batalla. Son la fuerza de élite del ejército más poderoso del mundo conocido, y se mueven 3 veces más rápido que una persona caminando. Los israelitas, agotados después de días de marcha, con niños llorando y ancianos apenas pudiendo dar un paso más, escuchan a sus espaldas el sonido que congela la sangre, el estruendo de cascos de caballos galopando y el chirrido de ruedas de metal contra la arena. Se voltean y ven en el horizonte una nube de polvo acercándose a velocidad aterradora. El pánico se apodera del campamento. Madres aprietan a sus bebés contra el pecho, hombres buscan desesperados cualquier arma improvisada, y todos comienzan a gritar a Moisés: ¿no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir al desierto? Y es en ese momento de desesperación absoluta cuando Moisés levanta su vista y ve frente a él algo que convierte el miedo en puro terror: el Mar Rojo. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento, porque resulta que ese mar no es cualquier charco de agua. Investigaciones oceanográficas modernas han medido el Mar Rojo con tecnología de sonar avanzada.
Y los números son absolutamente escalofríos. La profundidad promedio es de 490 metros. Eso significa que si pones la Estatua de la Libertad completa en el fondo, todavía quedarían 300 metros de agua por encima de su antorcha. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte es aún más imposible. En su punto más profundo, el Mar Rojo alcanza los 2.250 metros. Para que entiendas la magnitud de esto, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, mide 828 metros. Necesitarías apilar casi 3 de esos rascacielos gigantes para alcanzar el fondo del Mar Rojo en su parte más honda. El volumen total de agua en ese mar es de 251.000 kilómetros cúbicos. Si Dios hubiera dividido literalmente ese mar de lado a lado, estaríamos hablando de paredes de agua de más de 2 kilómetros de altura, sosteniéndose sobrenaturalmente mientras 2 millones de personas cruzan por el medio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de un milagrito simpático. Estamos hablando de suspender las leyes de la física a una escala que haría que partir la luna en 2 pareciera un truco de magia infantil. Y aquí viene la pregunta del millón. Si Dios puede hacer algo tan absolutamente imposible como sostener paredes de agua de 2 kilómetros de altura sin que se derrumben, ¿por qué la Biblia dice que necesitó viento toda la noche para abrir el paso? Éxodo 14:21 dice textualmente: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». ¿Viento? ¿Para qué necesita Dios viento si puede simplemente hablar y congelar billones de toneladas de agua en su lugar, como lo hizo con el sol cuando Josué peleó? Algo no cuadra aquí, y cuando algo no cuadra en la Biblia, generalmente es porque estamos entendiendo mal algún detalle crucial. Los israelitas están atrapados. Detrás de ellos, 600 carros de guerra egipcios se acercan cada segundo. Delante de ellos, un mar aparentemente infranqueable. A los lados, montañas rocosas que hacen imposible escapar lateralmente. Es la definición perfecta de un callejón sin salida, y Moisés lo sabe. El pueblo está al borde del motín. Algunos ya están levantando piedras para apedrearlo, cuando Dios le habla y le dice algo que debe haber sonado completamente absurdo en ese momento. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Marchen hacia el mar, hacia lo imposible, y entonces Moisés hace lo único que le queda: obedecer. Levanta su vara, esa misma vara que convirtió el Nilo en sangre, que hizo brotar ranas y piojos, que invocó granizo y oscuridad, y la extiende sobre las aguas. Y aquí es donde todo cobra sentido, de manera que te va a dejar sin aliento, porque resulta que toda nuestra vida nos han enseñado mal. El nombre Mar Rojo, que aparece en nuestras Biblia en español, en inglés, en portugués, no es lo que dice el texto original hebreo. En el manuscrito antiguo, Moisés no escribió Yam Suf, que significa mar de los juncos. Suf, juncos. Esas plantas acuáticas que crecen en aguas pantanosas, en lagos poco profundos, en zonas de marismas. Y aquí está el detalle que cambia todo. Los juncos solo pueden crecer en aguas de menos de 2 metros de profundidad. Es imposible biológicamente que existan juncos en un mar de 490 metros promedio. Los traductores antiguos, especialmente los de la Septuaginta griega, en el año 250 a.C., vieron Yam Suf y asumieron que se refería al gran mar rojo que conocían en sus mapas. Pero cometieron un error de traducción que ha confundido a millones de creyentes durante 2000 años. Moisés no cruzó el Mar Rojo profundo. Moisés cruzó el Mar de los Juncos, un cuerpo de agua completamente diferente. ¿Y dónde estaba ese Mar de los Juncos?
Investigadores bíblicos y arqueólogos han identificado su ubicación probable: los lagos amargos y pantanosos que existían en la zona norte del Golfo de Suez, cerca de donde hoy está el Canal de Suez moderno. Esas aguas tenían entre 1 y 2 metros de profundidad máxima, rodeadas de juncos y plantas acuáticas, exactamente como describe el nombre hebreo original. Y ahora todo empieza a tener sentido perfecto: el viento. Porque en 1992, científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Estados Unidos realizaron un estudio fascinante. Usando modelos computarizados avanzados, demostraron que un viento constante de 100 kilómetros por hora, soplando durante 12 horas sobre un lago poco profundo de 2 metros, puede literalmente empujar el agua hacia un lado y crear un corredor seco de 3 a 4 kilómetros de ancho. Este fenómeno se llama wind set down en inglés y ha sido observado en lagos modernos poco profundos durante huracanes y tormentas severas. El agua no desaparece, simplemente se acumula toda en un extremo del lago, mientras el otro extremo queda expuesto como tierra seca con barro. Pero espera, porque lo que viene ahora te va a partir el corazón. Esto no hace el milagro menos poderoso, lo hace más hermoso, porque Dios no necesitaba hacer un espectáculo hollywoodense con paredes de agua de 2 kilómetros. Él orquestó algo mucho más elegante, un milagro de timing perfecto. Piénsalo, Dios tenía que calcular exactamente cuándo enviar el viento para que después de 12 horas de soplar constantemente, el corredor estuviera completamente seco justo cuando los israelitas llegaran a la orilla. Tenía que asegurarse de que esos 2 millones de personas, caminando con niños y ancianos y animales, pudieran cruzar los 4 kilómetros de distancia en las 8 a 10 horas que el viento seguiría sosteniendo el agua a raya. Y tenía que cronometrar perfectamente la llegada de los egipcios para que entraran al corredor justo cuando el viento estaba a punto de cesar. El Talmud, en el Tratado de Sotá 37, describe este momento con detalles adicionales. Dice que las aguas se dividieron en 12 caminos, uno para cada tribu, y que el suelo se secó lo suficiente para que no se hundieran en el barro. Aquí está la validación arqueológica que te va a dar escalofríos. En 1978, Ron Wyatt reportó haber encontrado en el lecho marino del Golfo de Aqaba formaciones de coral con formas que parecían ruedas de carros antiguos. Aunque sus hallazgos son debatidos, varios arqueólogos posteriores han confirmado que existen rutas antiguas documentadas en papiros egipcios que describen caminos a través de zonas pantanosas entre Egipto y el Sinaí. Además, la geografía misma de la región confirma que existían estos lagos poco profundos en la antigüedad. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el año 90 después de Cristo, menciona explícitamente que el cruce ocurrió en una zona de aguas poco profundas cerca de la frontera egipcia, no en el Mar Rojo profundo del sur. La evidencia lingüística es aún más contundente. En hebreo bíblico, cuando Moisés describe el evento en Éxodo 14:22, usa la palabra jomá para las paredes de agua, pero jomá no significa necesariamente una pared vertical gigante como imaginamos. Puede significar simplemente un muro protector o una barrera. Los estudiosos del hebreo antiguo señalan que la imagen era de agua acumulada a los lados, formando barreras protectoras, no necesariamente paredes verticales de kilómetros de altura. Es como cuando el agua de un río se represa y forma muros contenedores en ambos lados de un valle. El volumen de agua del Mar de los Juncos era perfectamente manejable con el fenómeno de wind set down. Aproximadamente 20 millones de metros cúbicos de agua en lugar de los 251.000 kilómetros cúbicos del Mar Rojo completo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto?
que el milagro no fue hacer algo físicamente imposible solo para impresionar. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El milagro fue la providencia perfecta. Dios usó las leyes naturales que Él mismo creó, el viento que Él controla, la geografía que Él diseñó, y lo cronometró todo con precisión de relojero divino para salvar a su pueblo exactamente cuando lo necesitaban. Cuando los egipcios entraron confiados al corredor seco, persiguiendo a los israelitas con sus 600 carros de guerra, el texto dice que Dios quitó las ruedas de sus carros. El barro que estaba siendo sostenido seco por el viento comenzó a ablandarse. Las ruedas se hundían, los caballos se atascaban. Y entonces, en el momento exacto cuando el último israelita pisó tierra firme del otro lado, el viento cesó. Las aguas que habían estado acumuladas en ambos extremos del lago por 12 horas regresaron con la fuerza de un tsunami. Imagina el sonido. Un rugido ensordecedor de millones de litros de agua precipitándose de vuelta a su lugar natural. Los egipcios, atrapados en medio del corredor con sus carros hundidos en el barro, vieron la pared de agua aproximándose y supieron que estaban muertos. Éxodo 14:27 dice que el mar se volvió en toda su fuerza cuando amanecía. No quedó ni uno. 600 carros, 1,200 soldados de élite, la flor y nata del ejército egipcio, todos ahogados en menos de 10 minutos. Y los israelitas, desde la orilla opuesta, veían los cuerpos flotando y comprendían con cada fibra de su ser que el Dios que los había sacado de Egipto no era un Dios pequeño, ni un Dios distante, ni un Dios que necesita ayuda humana. Era el Dios que controla el viento, que conoce la profundidad de cada lago, que puede leer los mapas mejor que cualquier general y que ama a su pueblo lo suficiente como para orquestar el rescate más perfectamente cronometrado de la historia. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Por qué Dios eligió hacerlo así? ¿Por qué no simplemente teletransportar a los israelitas al otro lado? ¿Por qué no hacer que los carros egipcios se desintegraran en polvo? ¿Por qué usar viento y agua y timing en lugar de solo chasquear sus dedos cósmicos? Y la respuesta te va a revelar algo profundo sobre cómo Dios trabaja en tu vida también, porque Dios quería que los israelitas caminaran. Quería que sintieran el barro bajo sus pies. Quería que vieran el agua acumulándose amenazante a ambos lados. Quería que cada paso fuera un acto de fe, no un paseo mágico gratis. Cuando cruzas tu mar rojo, cuando enfrentas tu imposible, Dios no te va a sacar con un helicóptero celestial. Te va a abrir un camino, pero tú vas a tener que caminar por él con el agua amenazando a tu derecha y a tu izquierda, confiando en que Él sostiene todo con su poder. Al final, la historia del Mar Rojo no es solo sobre 2 millones de israelitas hace 3,000 años. Es sobre ti. Es sobre esa situación imposible que enfrentas ahora mismo, donde tienes el ejército de tus problemas persiguiéndote por detrás. El mar de circunstancias imposibles bloqueándote por delante, y las montañas de limitaciones atrapándote a los lados. Es sobre ese momento donde no ves salida y comienzas a preguntarte si Dios te trajo hasta aquí solo para dejarte morir. Y lo que Dios quiere que entiendas hoy es esto: Él ya conoce el lago perfecto que vas a cruzar. Él ya calculó el viento exacto que necesitas. Él ya cronometró el momento preciso de tu liberación. Tu mar rojo no tiene 2,000 metros de profundidad. Tal vez solo tenga 2 metros. Pero se siente imposible porque estás midiendo con tus ojos humanos en lugar de con su perspectiva divina. Todos hemos estado entre el mar y el ejército.
Todos hemos sentido el pánico de estar atrapados sin escapatoria visible. Todos hemos levantado nuestros puños al cielo preguntando por qué Dios nos trajo a este callejón sin salida. Pero el mismo Dios que controló el viento hace 3000 años para secar un lago pantanoso en el momento exacto, ese mismo Dios está controlando los vientos de tu vida ahora mismo. Puede que no veas todavía cómo va a funcionar. Puede que el agua todavía esté bloqueando tu camino. Puede que los carros de tus enemigos suenen cada vez más cerca. Pero cuando Dios dice marcha, no está siendo cruel. Te está invitando a ser testigo del milagro de timing más perfecto que jamás vas a experimentar. Porque al final, no importa si el mar tiene 2 metros o 2000. Lo que importa es si vas a levantar tu vara cuando Dios te diga que lo hagas. Lo que importa es si vas a dar ese primer paso sobre el barro todavía húmedo, confiando en que el viento va a seguir soplando el tiempo suficiente. Lo que importa es si vas a creer que el Dios que salvó a 2 millones en el desierto hace 3 milenios, todavía está en el negocio de abrir caminos donde no los hay. Tu mar rojo está esperando. El viento ya está empezando a soplar. La pregunta es, ¿vas a marchar? Si esta revelación te impactó tanto como a mí cuando la descubrí, necesito que hagas algo ahora mismo. Comenta abajo, mi mar rojo, y cuéntame cuál es esa situación imposible que estás enfrentando donde necesitas que Dios abra un camino. Comparte este video con alguien que está atrapado entre el mar y el ejército ahora mismo, porque esta verdad podría ser exactamente el mensaje de esperanza que necesitan escuchar hoy. Y si todavía no te has suscrito,